empezar, el Señor me ha hablado mucho acerca del libro de los Hebreos. Yo he estado con mucha inquietud de personas que a lo largo de mi tiempo como cristiana en estos más de 30 años, como hija de Dios, 30 y como mucho, ya para qué te digo, toda una vida. Pero yo recuerdo que de repente había pastores, había personas que empezaban a hacer ciertos ritos que se encuentran en el Antiguo Testamento y regresaban a las prácticas, ¿verdad? De muchas cosas que se dan en el libro de Levítico y en la ley, este, y aclamaban que habían encontrado la verdad y que habían encontrado lo verdadero. Y empezaban pues a lo que nosotros decimos a judaizar, ¿verdad? A practicar el judaísmo. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo es que muchos aún han entregado la Biblia, y han dicho que el Nuevo Testamento pues no es correcto, o que Pablo estaba equivocado, muchas cosas. Pero empecé a estudiar el libro de Hebreos, y porque pues fue un libro precisamente escrito para los hebreos que habían creído a Jesús como su Mesías, como el Salvador de su vida. Y quisiera el día de hoy empezar con este estudio a la epístola a los Hebreos, eh, y dar una introducción. No pretendo hablar mucho porque el tiempo se va, el tiempo no perdona, pero quería tomarme un tiempo para agradecer a todos por sus oraciones a mi favor y porque el Señor me sostuvo. Hoy platicaba con Rocío, ella también tuvo COVID unos días antes de haber sido yo diagnosticada, una semana antes. Y recuerdo que, bueno, estábamos platicando cómo a todos nos pasa ese día, esos 2 o 3 días difíciles donde eh, sentimos que no la vamos a librar, que nuestro cuerpo está tan dañado, tan débil, que sentimos que no lo vamos a librar. No todos pasan por eso, pero algunos sí. Entonces, yo estaba muy al pendiente de Rocío, y así como de otras personas de nuestra iglesia que han desarrollado la enfermedad, y otros que ni siquiera la desarrollaron, solamente fue un día de temperatura y ya, ¿no? Pero yo le dije a Rocío, busca promesas de sanidad en la Biblia, y me decía que eso la sostuvo en esos días donde se siente uno pues solo, está aislado, está uno pues bajo un ataque constante por la debilidad del cuerpo, la tos o los síntomas que se presenten. Y quiero decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el libro de Hebreos nos presenta a Jesús. Es la única epístola que le llama literalmente a Jesús como nuestro sacerdote. En todos los demás, en los evangelios, espero que me dé tiempo de verlo hoy, pero en los evangelios se presenta a Jesús en su papel como sacerdote, como sumo sacerdote, pero es en Hebreos donde categóricamente se presenta así a Jesús como sacerdote. En ninguna otra epístola se le llama sacerdote como en el libro de Hebreos. Ahora, la epístola del libro a los Hebreos es rica, es una porción hermosa que aporta tanto acerca de Jesucristo, de una manera singular, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es una porción importantísima del canon nuevo testamentario. Ahora, ¿por qué? Porque realiza contribuciones de valor a la doctrina de la encarnación de Cristo, de la muerte vicaria
salvativa, de la muerte y del sacerdocio de Cristo. Entre otras verdades a las que contribuye este libro de manera efectiva, está las que se refieren en su relación al nuevo y al antiguo pacto. Por eso es que creo tan importante que nosotros podamos entender que el Señor no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, porque ningún otro podía cumplirla. Y hay tantos que están creyendo, pensando que al hacer todas las obras de la ley van a alcanzar salvación. No es así. Es a través de la encarnación, muerte vicaria y el sacerdocio de Cristo en que encontramos la vida y la vida en abundancia. Entonces, el libro de Hebreos nos presenta la relación entre el Antiguo Testamento y la vida de fe. Y si no tuviéramos la enseñanza del libro inspirado por Dios a nosotros como iglesia, esta verdad sería, si no tuviéramos el libro de Hebreos, nuestra vida cristiana sería incalculablemente pobre en el sentido de conocer la persona de Cristo como un sacerdote. Ahora, a pesar de su del incuestionable valor del libro, poco se sabe con certidumbre acerca de la ocasión, trasfondo y la paternidad literaria. No, quién lo escribió. No obstante, la ignorancia de estos asuntos de ninguna manera afecta la significancia de este libro y de la comprensión del mensaje de la epístola. Este mensaje, escúchenme, permanece vigente. Por eso no es necesario regresar a las prácticas del judaísmo para tener una relación más cercana con Dios. De hecho, quisiera comentar como introducción, ¿verdad? Antes de entrar acerca del autor o de para quién fue escrita esta epístola, necesitamos entender que el Señor habló a través de esta epístola, ya que hay, estoy tratando de encontrar, desde Adán, fíjate lo que encontré, desde Adán hasta Moisés, y a través de 2500 años, desde Moisés hasta Malaquías, que fueron 1100 años, los profetas hablaban por Dios o de parte de Dios al hombre. Pero uniendo estos dos, estas dos de Adán hasta Moisés y de Moisés hasta Malaquías, hay 3600 años, y en estos 3600 años la revelación de los profetas en cuanto a Dios era solamente un velo, una parcialidad. No podían más que hablar la sombra que ellos podían ver de quién era Dios durante 3600 años. Después vinieron 400 años de silencio hasta que llegó el cumplimiento de los tiempos, cuando Dios envió a Jesucristo, su Hijo. Y Él, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. El Dios encarnado, Dios con nosotros. No necesitamos de más velos que nos pudieran decir, de paráfrasis, de tratar de encontrarle una revelación a todo el canon del Antiguo Testamento para poder entender la persona de Dios, porque la persona de Dios fue revelada en un hombre, en Jesucristo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Esto es lo que vamos a ver en el libro de los Hebreos, la epístola, que es uno de los más importantes, ya que tiene nuestras principales doctrinas de la fe cristiana, está en el libro de Hebreos. Por eso siento que vamos a empezar a considerar, ¿verdad?, el libro de Hebreos a lo largo de los próximos meses, para extraer la riqueza literaria, histórica, pero sobre todo reveladora de la persona de Jesús en el libro de Hebreos. Ahora, vamos a regresar a la fecha. Algunas personas creen que esta epístola fue
posterior al año 95 después de Cristo, debido a que fue conocida por uno de los padres de la iglesia, que es Clemente de Roma, un obispo de Roma, de la iglesia en Roma, quien recibió de los primeros discípulos toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Hebreos fue escrita posterior, eso se entiende, al año 95. Asimismo, también es improbable que haya sido después del año 70, puesto que no hay ninguna referencia de la destrucción del templo de Jerusalén. Ok. Vámonos, por favor. Sí necesitamos entender que esta epístola fue dirigida a ciertas personas, a hebreos, a judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 8, versículo 4. Y dice así la palabra: porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Vemos que regado en el libro de Hebreos, el autor hace alusión al Antiguo Testamento de una manera muy gráfica, hablando de los sacrificios que se hacían en ese tiempo. Vámonos al versículo 13 del capítulo 8, donde dice: y al decir nuevo pacto, está ya hablando del nuevo pacto que se hizo a través de la sangre de Jesucristo. Dice, y el nuevo pacto da por viejo al primero. ¿De qué está hablando? De todo el Antiguo Testamento. Dice, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Vámonos también al capítulo 9, de los versículos 6 al 9. Dice así: y cuando estas cosas fueron así ordenadas, ¿cuáles estas cosas? Estaba hablando del antiguo pacto, estaba hablando de la orden levítica, del sacerdocio arónico, de todo, de todo lo que se había pedido que se hiciera en la ley. Entonces dice, cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender al Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura. Y quiero que repitas dentro de ti: figura. Todo esto del tabernáculo y de entregar la sangre de machos cabríos y de hacer todo el rito de la remisión, la expiación de pecados, dice, entonces era una figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto. Estas ofrendas y sacrificios del antiguo pacto no podía ser perfecto al que buscaba en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. O sea, no limpiaba la conciencia de las personas. Por eso es que el Señor en varias partes del Antiguo Testamento decía: estoy hastiado de tanta sangre, no me interesa tanta sangre, lo que necesito es tu corazón, circuncidar tu corazón. Vámonos al capítulo 10, del versículo 1 al 3, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nuevamente, acabamos de leer en el capítulo 9:9, que era una figura. Aquí está hablando una sombra. Entonces, el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra, y todo, aún el tabernáculo y cada pieza en el tabernáculo refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, todos estos
ritos que el judaísmo hace en el Antiguo Testamento y que todavía las personas pues que utilizan el kipá, tengo a una persona que es cercana de mi familia que han abrazado el judaísmo. Ellos guardan del viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado y un día tuve que ir a visitarlos. No reciben visitas, pero ese día me recibieron y veo que él está con unas filacterias o ciertas cosas que está cargando, que se cuelga pues en su ropa y el kipá y tienen un altar específico que lleva a ciertas cosas, que definen ciertas cosas, pero está lleno de ritos, ¿verdad? Y de ceremonias. Pero aquí dice que no hace perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Por qué? Porque llega el momento en que ofrecemos la sangre y los ritos y todo esto, que pues ya seríamos nosotros perfectos. Quiero decirte, dice, ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. De otra manera cesarían de ofrecerse, ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, bueno, la sangre de los toros, el versículo 4, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Entonces aquí vemos, rápidamente quise contemplar esto, porque necesitamos saber para quién fue escrita esta carta y que podamos entender que a pesar de que nosotros no somos judíos o no tenemos esa sangre, a lo mejor hay algunos que sí, esta carta, esta epístola es necesaria en nuestros días porque nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién fue escrita? Como ya decíamos, para un grupo de judíos cristianos que nunca habían visto presencialmente a Jesús, no habían oído a Jesús en persona, pero habían aprendido acerca de él de gente que sí lo había escuchado personalmente. Entonces, es así como nosotros que hemos recibido, oímos, alguien nos presentó la obra de Jesús. Y bueno, quiero invitarte este viernes 18 a que en tu muro o en tus redes sociales hagas viral a Jesús. Y bueno, después enviaremos un video para animarte a que lo hagas y te diremos cómo hacerlo, y que también nos acompañes a la vigilia de Despertada a los Valientes en la página de Facebook de Despertada a los Valientes, y que desde temprano hagamos viral a Jesús en nuestras redes este viernes 18, y también nos unamos a hacer viral a Jesús. Es también un movimiento de 1 billón para Jesús. En fin, estemos activos en nuestras redes sociales porque es donde el Señor ahora está alcanzando a muchas personas que no tienen esperanza y que la necesitan, la esperanza de la vida eterna. Entonces, a partir de su conversión, estos cristianos habían estado expuestos a una persecución, especialmente en la etapa del comienzo de su carrera cristiana. Pero aunque habían tenido que soportar el abuso público, el encarcelamiento y aún el saqueo de sus viviendas, no habían sido llamados a morir por su fe. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 4, por favor. Hebreos 12, 4 dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, habían sido perseguidos, habían sido despojados de sus bienes, pero no habían sido perseguidos hasta que pudieran quitarles la vida o de ser asesinados por su fe. Habían servido. Podemos ver que estas personas a quienes escribió la epístola habían servido a los cristianos que sí sufrieron una persecución de muerte. Vámonos a Hebreos 6, versículo 10, por favor.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Entonces, leímos unos versículos que hablan acerca de la ley y cómo nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, pero esa ley no hacía perfecta la conciencia, no limpiaba la conciencia de obras muertas. Y estamos viendo a quién se le escribió el libro de Hebreos. Entonces se le escribió a cristianos que por su fe no habían sido llamados a morir, pero sí habían sido perseguidos, encarcelados y sus bienes habían sido quitados. Leíamos entonces, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Entonces, aquellos a quienes se les escribió, ellos habían estado sirviendo a los cristianos que habían sido perseguidos para muerte. Vámonos a Hebreos 10:34, por favor. Hebreos 10:34 dice así la palabra: y os compadecisteis de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Entonces ahí vemos que les quitaron sus bienes, el despojo de vuestros bienes. Ahora voy a entrar a esto, dice, donde os compadecisteis de mí en mis cadenas. Hay varios teólogos y padres de la fe que han atribuido esta epístola al apóstol Pablo. Vamos a entrar en eso, en el autor, en los probables autores de la epístola a los hebreos un poquito más adelante, pero aquí dice que padecieron con gusto, que sus bienes se les despojaron, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos. O sea, te pueden despojar de tus cosas, te pueden quitar todo, sin embargo hay una morada, una casa en los cielos para ti y para mí. Su desarrollo cristiano se había detenido, por eso es que la carta era necesaria y sigue siendo necesaria para nuestros días, porque su desarrollo cristiano, a pesar de que ellos sirvieron a otros santos, a otros cristianos y les despojaron de sus bienes, habían sido perseguidos, ellos, su desarrollo cristiano y su fe estaba detenida y se estaban inclinando a estancarse totalmente en su progreso cristiano. Y yo creo que estamos en ese momento de la historia neotestamentaria, en la historia antes de que Cristo venga por su iglesia, donde habemos quienes pudiéramos estar pasando por una situación de estancamiento en nuestra fe, donde tú sientes que tu fe se estancó, donde tú sientes que tu amor apasionado por Dios se ha enfriado. Y esto es lo que estaba viviendo aquellos a quienes se les escribió el libro de Hebreos. Estaban estancados totalmente en su crecimiento y estaban con peligro de retroceder hacia una etapa que se había superado, que era precisamente todo lo que el judaísmo enseña, el estar repitiendo las cábalas como un rezo una y otra vez y creyendo que por su vana palabrería iban a ser escuchados por Dios. Hermanos, en Hebreos 5, 11 al 12, vámonos por favor ahí. Vamos a estar estudiando la Biblia los miércoles, vamos a estar hablando del libro de Hebreos y yo espero que tú, así como yo, podamos ser enriquecidos por toda esta epístola que va a traer tanta luz a nuestra vida, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Qué impresionante que aquellos a quienes se le está escribiendo son entonces judíos, como ya decíamos, que han sido perseguidos, que fueron despojados de sus bienes, pero que atendieron a otros cristianos que habían sido también perseguidos. Y dice, están siendo tardos para oír. Dice, porque debiendo ya ser maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué impresionante lo que le dice el escritor a los hebreos. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra
obra de justicia porque es un niño, o sea, es inmaduro. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, entonces muy probablemente ellos se resistían a cortar con sus lazos con la religión, hablando del judaísmo. Ellos, como hebreos cristianos, estaban regresando a los rudimentos o a lo que era toda la religión del judaísmo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdese, no se sabe por qué, aún los historiadores no han sabido por qué Roma, cuando coloniza, cuando impone su autoridad sobre los judíos, en todos los lugares donde Roma colonizó esos países, esas ciudades, ellos imponían sus religiones, sus creencias, ellos imponían sus leyes, pero curiosamente sobre el pueblo de Israel no imponieron su religión, sino que respetaron la religión de los judíos. Y de hecho protegían a aquellos que practicaban la religión judaica. Entonces, podría ser muy probablemente que aquellos a quienes se les escribió el libro de Hebreos estaban tentados a regresar a las prácticas de la religión judaica y a enfrentar, o por el miedo a enfrentar los riesgos de un compromiso irrevocable en el camino del cristianismo. De hecho, está documentado un abogado que cuando empezaron los problemas entre los judíos y los cristianos, cuando el cristianismo empezó a avanzar fuertemente, que los judíos empezaron a ir, usted se acuerda que ellos apelaban, ¿verdad?, a que se encarcelara a los cristianos. Ellos iban con la ley de los romanos y les decían, estos cristianos están alborotando, están haciendo esto, están haciendo aquello. Y los romanos pensaban en un inicio que cristianismo y judaísmo era lo mismo, hasta que un abogado les explicó y les enseñó que el judaísmo y cristianismo no era lo mismo. Y cuando él da este veredicto de que no es lo mismo, entonces vino una persecución sobre todos los cristianos. Y los judíos estaban siendo protegidos por su religión, por el país que los tenía colonizados, que era Roma. Y ellos tenían mucho miedo, decían, no, mejor me regreso a ser judío, aunque sí creo en Jesús, pero regreso a las prácticas de todo esto que vamos a estar estudiando. Entonces, el escritor conoce a estos judíos, o quizá no los conoce, pero ha escuchado de ellos. Y durante un tiempo considerable ha estado meditando y acerca de escribirles y siente una preocupación pastoral. El escritor siente una preocupación pastoral por el bienestar de estos judíos y les advierte acerca de su retroceso, porque esto puede traer como resultado apartarse totalmente de su fe cristiana. Y por eso es que esta epístola me ha apelado a mi corazón para enseñarla a la congregación y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, porque hay muchos que quizá no están abrazando la religión judía, no están regresando al Antiguo Testamento para tratar de salvarse por medio de esas obras, sino que están, a lo mejor no están yendo al judaísmo, pero se están yendo al mundo, se están yendo al ateísmo, se están yendo a ser agnósticos, se están yendo al teísmo, se están yendo a otras filosofías. Y hoy quiero empezar entonces con esta introducción al libro de los Hebreos para que sepamos primeramente a quién se le escribió este libro, por qué es que es necesario que nosotros podamos abrazar la doctrina que se enseña en este libro, porque el enemigo sigue haciendo de las suyas y está tentando, ¿verdad?, a que muchos dejen su fe cristiana. Bueno, ok. Voy a ir un poquito más allá.
este libro nos alienta o está alentando a aquellos que reciben el libro, que llevan las de perder si se regresan. Y creo que eso es algo muy importante en este tiempo hoy. Si tú, el enemigo, estaba yo escuchando a un comentarista bíblico, J. Vernon McGee, que escribió también mucho acerca de, bueno, él escribió acerca de muchas cosas en la Biblia, y hay un estudio en su página que se llama a través de la biblia.org, que también él comenta, J. Vernon McGee comenta que cuando él estuvo en la universidad había un profesor que estaba muy culto, este hombre, pero que era ateo. Y ya J. Vernon McGee en la universidad ya era él un predicador de la palabra de Dios, y él estuvo a punto de soltar su fe porque admiraba profundamente a este profesor ateo, que movió, que le estaba robando su fe, que le estaba quitando su fe, con la doctrina que salía de su boca. Pero él estaba fascinado, y él cuenta en sus escritos, J. Vernon McGee, que él dice: yo estuve a punto de dejar de predicar el evangelio porque admiraba profundamente a mi profesor de la universidad. Entonces, tenemos la de perder, y el libro de Hebreos insta al lector a no soltar la persona de Jesucristo como sacerdote que se presenta a nuestras vidas, porque seremos ganadores si continuamos, si somos exitosos, si seguimos resueltamente en la senda del cristianismo. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Rápidamente, por favor. Hebreos 2 del 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces estos hebreos cristianos habían oído, no sea que nos deslicemos. Entonces sí hay un peligro que advierte el escritor de Hebreos para con nosotros, y dice: no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. A esto es donde yo quiero apelar en este tiempo para nuestras vidas. Hoy estoy hablándole a todos aquellos que hemos creído en Cristo. El Señor dice que nosotros no debemos de deslizarnos, que debemos permanecer, que debemos seguir aún en medio de la pandemia. La pandemia no está matando. La pandemia no tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Si alguien muere por COVID es porque es el tiempo, es su tiempo de Dios, que se lo llevó y utilizó el COVID, utilizó un cáncer, utilizó la diabetes, utilizó la hipertensión, utilizó cualquier otro medio, un accidente. Hay personas que en este tiempo también han muerto porque han sido robados, porque han sido asesinados, han sido en un accidente, en fin. El Señor sabe cómo nuestra vida terminará. Por lo tanto, mientras vivimos, y todos aquellos que estamos en esta tierra, dice la palabra que es necesario que con más diligencia, repite conmigo, más diligencia. Perfecto, más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Acuérdate, esto no es un tapón. El diablo no nos puede callar. El diablo no puede detenernos. El diablo no puede hacer que la obra de Dios se detenga. Y una oración que el Señor me ha dado a lo largo de este tiempo es que
la iglesia, por lo menos la iglesia que Dios me ha permitido presidir, la iglesia de Muros de Salvación y Puertas de Alabanza, podamos estar preparados para lo que viene, porque no podemos ser los mismos que fuimos antes de la pandemia y no podemos ser los mismos que hemos sido durante la pandemia. El Señor está perfeccionando a su pueblo y Él dice que con mayor diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, sí hay un peligro de deslizarnos. Y si el mismo escritor a los hebreos dice hay un peligro, hoy en este tiempo el Señor nos está hablando que sí, verdaderamente hay un peligro. Y después habla de esta palabra dicha por los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan gigante, tan grande? Y dice que esta salvación tiene que ser testificada. Hoy te reto en que si tú vas a estar en Navidad, en Año Nuevo, si tú vas a estar con tu familia, todos tenemos familia que no conoce del Señor. Testifica. Y tienes que creer que juntamente con el Espíritu Santo habrá diversos milagros, dones y sanidad, señales y prodigios hacia aquellos que estamos testificando. No tengamos temor de orar por el enfermo. Muchos han sanado, sí, también muchos han partido, pero sanaron al fin, porque en el cielo no hay enfermos. En el cielo no entra nadie enfermo y nadie en una situación de vejez. Todos aquellos que están en el cielo son jóvenes, como Adán y Eva, que Dios los creó jóvenes y que quería que quedaran así eternamente. Entró el pecado y entró la muerte. Y todos, y por eso el Señor dice, está establecido que el hombre muera una sola vez. Por lo tanto, si estás casado, disfruta tu matrimonio. Si estás casada, disfruta de tu matrimonio. Si eres hijo, disfruta de tu familia, porque no siempre estarás en casa de tus padres. Si eres padre, disfruta de tus hijos, porque tus hijos algún día harán su vida y ellos tendrán que salir de casa. O en fin, si eres trabajador, disfruta tu trabajo. Si eres predicador, disfruta lo que haces. Si cantas, disfruta cantando. En fin, nuestra vida es corta, hermanos. Y si algo Dios nos está pidiendo, y por eso hoy te invito que este 18 de diciembre puedas hacer viral a Jesús en tus redes sociales. No solo eso, te unas a nosotros en la transmisión de Despertad a los Valientes para orar en esta velada de oración a partir de me parece que es de las 8 de la noche o a las 7. Perdón, ya no me acuerdo, pero lo estaremos avisando. Es 7 u 8 de la noche. Puede usted entrar a Despertad a los Valientes y ahí lo dice. En fin, y quiero decirte que necesitamos testificar y que el Espíritu del Señor acompañará esto. Reclama, pídele al Señor que te dé esos milagros, porque Dios quiere revelarse a esta generación. Y dice que este testimonio acompaña señales, prodigios y diversos milagros. ¿Qué nos toca hacer? Testificar. ¿Qué nos toca creer? Que Dios seguirá hablando a nuestras vidas a través del libro de los Hebreos. Hermanos, el 25 de este mes estaremos recordando el nacimiento de Jesús. Sé que no nació en estas fechas, pero el mundo entero recuerda su nacimiento y está bien que lo hagamos y que celebremos el nacimiento de Jesús. Pero no fue el nacimiento de Jesús que nos salvó, fue la muerte de Jesús la que nos salvó. Fue la resurrección de Jesús la que nos dio el poder contra el pecado y el poder contra la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en estos tiempos donde hay siempre ha habido muertes, hermanos. De hecho, hay más muertes por hambre que por COVID. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender que si ahorita lo que más oímos son la cantidad de muertos, hoy necesitamos entender que mientras tengamos vida, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y necesitamos sí recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo testificar que la muerte y resurrección de Jesucristo nos ha dado el poder de ser diferentes. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Y eso que tú hoy me estás contestando de lo que Cristo ha hecho por ti,
hazlo viral este viernes en tus redes sociales. ¿Qué les parece si hasta aquí lo dejamos para seguir la próxima semana? Hablando acerca de estaremos viendo los posibles autores del libro de Hebreos y cómo es que el sacerdocio de Jesucristo se presenta para nuestro bien y cómo esto es tan importante en nuestros días. Así es que vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por aquellos que tú nos has dado la salud, por aquellos hermanos de Muros de Salvación que junto conmigo hemos sido dados de alta de esta enfermedad, Señor, que ha puesto al mundo de cabeza y las economías y las escuelas y los trabajos, ha detenido muchas cosas, muchas empresas han cerrado y lo más triste, Señor, es que muchos jóvenes han dejado de seguir a Cristo. Se dice en los Estados Unidos que muchos, que los que han regresado presencialmente a alabarte y adorarte en una congregación son los adultos mayores. Ellos son los más vulnerables ante esta pandemia y aún así ellos son los que han regresado. Padre, tu palabra dice que podríamos deslizarnos de esta nuestra fe. Podríamos darte la espalda y quizá ni siquiera nos damos cuenta que te estamos dando la espalda. Señor, yo te ruego por la fe de aquellos que somos tuyos. Yo te ruego, Señor, porque haya una desesperación por servirte y porque aquellos, Señor, que nos rodean te conozcan. Señor, estamos muchos de nosotros tan llenos de información acerca de tu palabra, pero no estamos haciendo lo que tú nos has pedido. Sí, Señor, entendemos que el mundo entero se ha detenido por causa de esta situación de virus, Señor, pero tú no te has detenido tampoco. Y hay tantos, Señor, que han perdido la vida y que nadie les ha hablado de Jesús. Uziel, cuando nos hablaba de las cárceles, nos decía que quizá nosotros somos la única Biblia que nuestros familiares y amigos van a leer con nuestra vida. Padre, que verdaderamente cuando en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sea una realidad en tu iglesia. Que dejemos de vivir para nosotros, para vivir un día más, para sacar para el gasto, para la renta, para la luz, para nuestro bien o para nuestras necesidades, y que podamos, Señor, darnos cuenta que hay un mundo que está muriendo ciertamente y está muriendo sin Cristo. Así es que hoy, Señor, te ruego que nos empoderes a la iglesia para hablar de ti. Y si hay alguien que en este momento está cursando por la enfermedad de COVID y está pasando por una desesperación o desesperanza y se siente solo, aislado, hoy te ruego que extiendas tu mano, papá, que abraces a esa persona, y así como muchos podemos testificar que en esos días de mayor dolor o desesperación, tú has estado presente, que te hagas presente, que haya milagros y que haya prodigios sobre aquellos que tú has decidido guardar. Gracias, Señor. Bendigo pues a tu iglesia en el nombre de Jesús y te doy gracias porque nos darás el poder de hacer lo que tú nos has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues muchísimas gracias por su atención. Estamos entonces despedidos y tú acuérdate que nuestro corazón es pesado y Dios conoce lo que hay en él. Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él te guarda. Él te guarda del lazo del cazador, te guarda de la peste destructora, te guarda bajo sus alas te cubre. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto, nos vemos el domingo. Bendiciones.